Y ahora sí, vamos a la palabra, sí, a la enseñanza del día de hoy. Antes de orar, les cito el tema. La serie es Combatiendo la apatía, fomentando la devoción por Dios. Y el tema es sujeción mutua, ¿sí? Y como subtema, un acto de humildad y responsabilidad colectiva, ¿sí? Tenía que ser largo pero bueno. Vaya por favor allá a Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 7. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 5 al 7. Leemos el texto y después me acompaña a orar, ¿sí? Cuando estemos ahí me dicen, por favor. Bien. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, diga conmigo todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, por este día. Gracias por permitirnos ser expuestos a tu palabra. Señor, encuentra un corazón, Señor, dispuesto a recibir tu consejo y a ser animado, a ser guiado, a ser exhortado, Señor. Que haya docilidad y humildad en nosotros, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, y que ésta afecte nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, realmente vamos a centrarnos más en la primera parte del capítulo, lo que es el 5 y el 6, y al final también el versículo 7, aun cuando vamos a tocar todo. Pero quiero empezar por leerles la definición, según la Real Academia de la Lengua Española, acerca de sometimiento. ¿Sí? Sometimiento es la acción y efecto de someter. Dominio es la acción y efecto de sujeción, es la acción y efecto de represión, opresión, de dominar, de conquista, reducción y humillación. Eso es sometimiento. Sí. Entonces, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, Pedro nos llama a la humildad y a la sujeción mutua. Ahora, considerando el concepto o la definición, ¿sí?, de sometimiento, yo quiero hacerles una pregunta. Quiero que voltee a un lado, no solamente con su esposo o su esposa, su familiar, sino quiero que voltee a su alrededor y no me conteste, pero quiero hacerle esa pregunta. ¿Estaría dispuesto a someterse a quien está a su alrededor? Sí. Ya se están viendo con cara de... ¿no? Es interesante. ¿Sí? Depende, por ahí dicen, ¿no? Bueno, vamos a ver esa respuesta, ¿no? Entonces, este pasaje nos llama a la humildad y a la sujeción mutua. Nos recuerda que todos, sin importar nuestra posición o edad, debemos de someternos unos a otros. Y esta sujeción no se basa en la superioridad o en la inferioridad, sino en el reconocimiento del valor y la importancia de cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Recordemos que lo que estamos viendo es precisamente fomentando la devoción, ¿sí?, siendo responsables precisamente en la comunidad, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 21, nos insta a someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí vemos la misma enseñanza sobre la sujeción mutua, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pablo nos recuerda que este acto de humildad y respeto hacia nuestros hermanos en la fe es una expresión de nuestro temor y nuestra reverencia a Dios. Es decir, va totalmente alineada a eso, va totalmente ligada a eso. Esa es la base, de hecho, de esa sujeción mutua, ¿sí? Entonces, como pastor, de verdad me da gusto ver que muchos de ustedes han crecido en esta área. ¿Sí? Sé que muchos de ustedes han avanzado en esta área. A la mayoría los conozco.
Sí, y doy gracias a Dios por eso. Y sé que no es sencillo. Sé que esta práctica, ¿verdad?, de sujeción mutua no es sencillo. Es un desafío constante, ¿cierto? A menudo nuestras ambiciones, nuestros egos, nuestras personalidades, nuestros temperamentos son obstáculos constantes precisamente para llevar a cabo esta encomienda de parte del Señor. Pero mis amados, si nuestro corazón se mantiene en el lugar correcto, es decir, a los pies del Señor, ¿sí?, Él es quien nos ayudará a seguir creciendo en esta área y seguir siendo perfeccionados precisamente en esta área. Ahora vamos a volver ahí a 1 Pedro 5, versículo 5. La primera parte del texto habla a los jóvenes, ¿cierto? Se dirige a los jóvenes. Bueno, en la sociedad judía, un hombre se consideraba joven hasta los 40 años. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando estaba chavito, yo decía, no, mis 30 años ya voy a andar construyendo mi segunda casa de campo, viendo en dónde me voy a jubilar, ¿no? Ahora veo a los de 50, ¿verdad? 50 y tantos, digo, están chavitos, ¿verdad? Ya a partir de los 70 no puedo hacer mucho por usted, hermano. Pero la verdad es que cada vez se me hacen más jóvenes, ¿no? Tengo 36 años, próximamente 37, y me siento bien chavo. De hecho, cuando Pablo le escribe al joven pastor encargado de la congregación de Éfeso, ¿no?, a Timoteo, se estima que él tenía aproximadamente 35 o 38 años de edad. Sí. Cuando Pablo le dice, ¿no?, a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿No? Sé ejemplo a todo creyente en cuanto a la palabra, dice conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces la instrucción del apóstol Pedro es que entre la comunidad de creyentes no debería existir roces generacionales o guerras, sino un mutuo respeto. Sí. Eso dice, de igual modo a los jóvenes, empieza así el versículo 5 que nosotros acabamos de leer. Esto nos lleva a tener que observar el contexto. Sí, para tener contexto, vámonos un poquito más arriba, ahí en el versículo 1, sí, para poder entender un poquito esto. Pero dice precisamente, ¿no? Ahí dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, es decir, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, es decir, no buscando una ganancia propia, ¿sí?, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, es decir, no señoreándonos. No que no se suba, ¿verdad?, esa parte de y se hace lo que yo diga, ¿verdad? Y aquí mis chicharrones truenan. No así, no en esa intención, sí, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora dice, igualmente los jóvenes estad sujetos a los ancianos. Someterse a los ancianos. Sométanse, esta palabra es un imperativo, ¿sí?, que describe el estilo de vida ya existente. En el contexto se relaciona con los ancianos del versículo 1 precisamente, que son los mismos a los cuales el apóstol Pedro se está refiriendo aquí en el versículo 5. Es decir, le está pidiendo a los jóvenes del versículo 5 que se sometan a los ancianos del versículo 1. ¿Sí ven? A estos ancianos que les dio la instrucción de apacentar la grey de una manera correcta. Entonces, en el contexto hebreo, mis amados, y en la iglesia primitiva, la sujeción de los jóvenes a los ancianos era una práctica arraigada no solamente en la cultura, sino también en la tradición religiosa. Y esto se refleja en varias partes de la Escritura, en la manera en cómo se organizaban y cómo se gobernaba la comunidad de la fe. En primer lugar, debemos entender que en la cultura hebrea, los judíos, la figura del anciano era extremadamente respetada y valorada.
¿sí? Es decir, las canas se valoraban y se respetaban. Los ancianos no solo eran vistos como personas de experiencia y sabiduría, sino también como líderes espirituales, como mentores en la comunidad, como aquellos ejemplos a seguir. ¿Sí? Eran sinónimo de justicia, eran sinónimo de rectitud, eran sinónimo de experiencia y sabiduría. Por tanto, se trataban como tal. Y este respeto y veneración por los ancianos, nosotros lo podemos ver reflejados, ¿verdad?, a lo largo de toda la Escritura, en prácticas sociales y religiosas también. Un ejemplo claro de esta dinámica se encuentra ahí en el Antiguo Testamento, en Proverbios 16:31, que dice: las canas son corona de honra. Fíjese. Si se hallan en el camino de la justicia, porque también había ancianos insensatos. También había ancianos faltos de sabiduría. Y sigue habiendo por ahí uno que otro, ¿verdad? Pero ese es otro cantar, ¿verdad? Esa es otra historia, dijo la nana Toya, ¿no? ¿Si era la nana Toya o no era la nana Toya? Bueno, me entendieron, pues. Yo estaba pensando en mi nana Victoria. Entonces dice, no, las canas son corona de honra si se halla en el camino de la justicia. Aquí se destaca el valor de la edad avanzada y la sabiduría que viene con ella. ¿No? Por ejemplo, en Levítico, el Señor instruye al pueblo de Israel y le dice lo siguiente en el capítulo 19, verso 32: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, dice la palabra. Sí. Miren, yo soy de la generación que se me enseñó a levantarme cuando un adulto iba a entrar al salón de clases. Se paraba un adulto en la puerta y todos nos levantábamos y decíamos: buenos días. Y no nos sentábamos hasta que nos decían: buenos días, siéntense. Y todos cantábamos. Parece que no, pero eso es bien importante. Eso es bien importante. En la iglesia primitiva los ancianos desempeñaban un papel crucial de liderazgo y por supuesto tenía que ver con la enseñanza. En el libro de los Hechos y en las epístolas del Nuevo Testamento vemos cómo los ancianos eran personas responsables del pastoreo y de cuidar el rebaño de Dios. Lo vemos en el texto que acabamos de leer. Sí. Por ejemplo, ya en Hechos 20:28 el apóstol Pablo instruye a los ancianos de la iglesia de Éfeso y da una instrucción muy similar a la del apóstol Pedro. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Los ancianos eran responsables de la comunidad, ¿sí? Responsables de enseñar la sana doctrina, de corregir cualquier desviación doctrinal o moral dentro de la comunidad. Y esto lo podemos ver también en Tito 1:9, donde se establece que los ancianos deben de retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eran quienes salían y decían: no, esta enseñanza es correcta, o esta enseñanza no es incorrecta, es incorrecta, perdón. Sí. Por tanto, mis amados, la sujeción de los jóvenes a los ancianos, repito, no solo era una cuestión de respeto cultural, sino también una práctica vital en el crecimiento espiritual y salud de la iglesia. Sí. Tenía que ver con el crecimiento y la madurez de la comunidad de fe. El respeto, la honra, la sujeción mutua. Sí. La sujeción de los jóvenes a los ancianos en el contexto de las Escrituras en la iglesia primitiva era una parte, repito, fundamental en la vida de la comunidad, totalmente espiritual. Es perturbante ver hoy en día a los nietos gritándole groserías a las abuelas y que no se les diga nada, o incluso hijos que golpean a sus papás. Es que se está expresando el niño. Eso de verdad es perturbante, está mal, es terrible. Sí. Es terrible, eso no está bien. El valor del respeto y la honra se ha perdido en las nuevas generaciones. Pero no debe de ser así con nuestros hijos, mis amados. No debe de ser así entre nosotros.
Nuestros hijos deben de referirse con respeto hacia sus mayores, hablarles de usted, decir buenas tardes, con permiso, por favor, gracias. Porque todos estos aspectos reflejan sujeción, reflejan honra, honra a quienes están alrededor de nosotros. Sí. Yo a mis hijos los empujo, porque eso hago, los empujo, ¿verdad? Para que les hablen de usted. Muchos en la confianza le dicen, no me hables de usted, ¿no? Y antes, ya ahora, ya los comento, dicen, no, bueno, cuando te digan eso, tú comentas que mi papá me dice que les tengo que llamar de usted. Quizá les ha pasado a algunos, ¿no? Entonces, eso los va a hacer mejor niños. Quizá no, pero les estoy enseñando a honrar a sus mayores. Es una instrucción de honra. Ellos necesitan ver a sus mayores como una figura de autoridad y respeto. Porque se ve muy mal un niño igualado. Se ve muy mal un niño igualado. Entonces, es nuestra responsabilidad, mis amados. Esos valores se perdieron. Es nuestra responsabilidad retomarlos. Porque son valores que están en la Biblia. Son valores que la enseñanza de la palabra nos las da para que la apliquemos a nuestra vida. Primeramente y a los nuestros, a nuestros hijos. Sí. Ahora, es mucho más sencillo no instruir, ¿verdad? Porque a la primera no se consigue. Es estar, repito, empujando, enseñando. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Sí. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios instándoles a que se sometan unos a otros en el temor de Dios, está hablando sobre un principio fundamental de la vida cristiana: el amor y el respeto mutuo que debe caracterizar a las relaciones cristianas. Sí, a las relaciones cristianas. La pleitesía, la alegata, la discrepancia, el conflicto, la venganza no deberían ser calificativos de nosotros como creyentes. No nos debe de caracterizar eso a nosotros. Es que a mí el que me la hace me la paga. No debiera ser así. No debiera ser así. Sí. Por eso cuando Pablo escribe someteos unos a otros en el temor de Dios, esta exhortación se encuentra dentro de un contexto mucho más amplio en el que Pablo está enseñando sobre las relaciones dentro de la iglesia y cómo vivir bajo una vida llena del Espíritu Santo. De hecho, los versículos anteriores a esto, Pablo está hablando sobre los creyentes y estos cómo deben de caminar, y precisamente deben de caminar en amor, imitando a Dios. Y deben de evitar la inmoralidad y la impureza. Ahora, ¿ustedes creen que la inmoralidad y la impureza no tiene que ver con la deshonra y la falta de sujeción? Por supuesto que sí. Porque en el momento en que yo lo vea o la vea, refiriéndome al sexo opuesto, con honor y respeto, mis ojos serán librados de verla con una mirada precisamente la cual la palabra dice que no debemos de mirar. La palabra de Dios nos enseña a ver a las hermanas jóvenes como hermanas y a las ancianas como madres, con respeto. ¿O acaso, a menos que alguno vea con deseo a su hermana carnal, ¿verdad? Porque está mal de la cabeza, ¿no? Es totalmente antinatural. Cuando se pierden estos valores de sujeción, cuando se pierden estos valores de honra, de humildad entre la congregación, entonces surgen todo este tipo de cosas. Sí, inmoralidad, pleitos, envidias, ¿sí? Precisamente porque no estamos viendo como el Señor quiere que nos veamos unos a otros. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo dice someteos unos a otros en el temor de Dios, está hablando sobre la actitud que los creyentes deben tener unos a otros. Esta sujeción no se trata de someterse ciegamente a la voluntad de los demás. Cuando habla de sométanse unos a otros, voy a hacer lo que el hermano quiere de manera ciega, ¿verdad? No está hablando acerca de eso, sino de un acto voluntario de humildad y respeto mutuo. Implica reconocer la dignidad y el valor de cada persona dentro de la comunidad de fe,
Así como también reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, porque de eso se trata. Es decir, la motivación de sujetarnos unos a otros tiene que ver con el temor al Señor, reconociendo que es una instrucción dada por Dios. Sí. El temor de Dios refiere a un profundo respeto y reverencia por Dios y su voluntad. Es un reconocimiento de que Dios es soberano. ¿Cuántos saben eso? Que Dios hace lo que quiere. Él es soberano, ¿sí? Es un reconocimiento de que Dios es soberano y que sus mandamientos deben de ser obedecidos. Debemos de estar sujetos al Señor. Miren, si no nos sujetamos a Dios, difícilmente nos vamos a sujetar unos a otros. Y si no nos sujetamos unos a otros, significa que no nos estamos sujetando a Dios. Y ahí es un bucle, ¿no? Por eso es importante enseñar a nuestros hijos la honra y la sujeción. Porque si ellos no pueden vernos en primera instancia a nosotros como una autoridad a la cual se tienen que sujetar y tienen que respetar, difícilmente ellos van a poder ver a Dios como esa autoridad de sujeción. Porque en un ambiente controlado está chido Dios, está muy padre ser cristiano, está cool. La música, ¿verdad? Y muchos otros aspectos, mis amigos, etcétera. Pero ¿qué cuando el Señor instruye algo que no quieres hacer? Ahí es donde rechinan los dientes. ¿Qué cuando Dios quiere sentarse en el trono de nuestro corazón? Y nos dice, no quiero que hagas esto, quiero que hagas esto. Porque está padre seguir a Dios y sus mandamientos cuando estoy de acuerdo con Él. Pero ¿y qué cuando no estoy de acuerdo con Él? ¿Qué cuando quiero hacer algo que Dios dice que no? Es como la esposa que dice, no, yo siempre le pido permiso a mi esposo. Eso no es sujeción. Sujeción es hacerle caso a lo que el esposo dice. Porque no es solamente decirle, mi hijo, fíjate que voy a ir para allá. Y a lo mejor estoy pisando callos aquí. Pero sujeción no es nada más pedir permiso o decir o comentar o llegar a un acuerdo. ¿Me explico? Así como también la sujeción del marido al esposo, ¿eh? Porque a veces creemos los esposos que porque soy esposo puedo hacer lo que se me pegue la gana y tú te sujetas. Es decir, yo como esposo, según la palabra de Dios, ¿puedo llegar a la hora que quiera sin rendir cuentas a mi esposa? Estamos aprendiendo que estamos sujetos unos a otros. Y aquí no estoy hablando acerca de funciones. La cuestión de función son distintas. Y eso lo entendemos, ya hemos instruido al respecto. Pero estamos sometidos, la palabra de Dios dice someteos unos a otros, estamos sujetos unos a otros. Así como la mujer no hace lo que se le pega la gana en el matrimonio, tampoco el esposo, o no debiera. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Por qué se me queda viendo así? Yo no, la Biblia dice eso, yo no. Someter unos a otros en el temor de Dios implica vivir nuestras vidas de acuerdo a los principios y valores del reino de Dios, buscando, mis amados, el bienestar y la edificación mutua en todo lo que hacemos, aún en mis decisiones con mi negocio. ¿Y qué le importa al hermano? Pero le importa a Dios. En mis decisiones, en mi trabajo, en mi casa, en mis deberes conyugales. Todas estas decisiones deben de ser consideradas a favor de los hermanos de la fe. Porque sí le importa al hermano las decisiones que tomamos. Si es que estamos injertados en un pueblo. Porque si entiendo, miren, usando la ilustración que la palabra de Dios utiliza en cuanto al pueblo de Dios como un cuerpo, ¿usted cree que a la mano le importa lo que le pasa al pie? Hasta le afecta, ¿no? Es más, de manera natural, cuando duele el pie, ¿qué hace la mano? ¿No? Es natural. Hasta la boca entra ahí, ¿no? ¿Sí? Los dientes, todo el cuerpo. ¿Sí? El hecho de decir, ¿qué le importa al hermano? ¿Qué le importa a la hermana? Las decisiones que yo estoy tomando, no estoy considerando que soy parte de un mismo cuerpo y que soy miembro
vital de este. Yo solito me estoy saliendo de la ecuación. Claro que importa. Claro que debemos de considerar. Por supuesto que sí. Y esta idea de sometimiento mutuo, mis amados, en el temor de Dios, también refleja el principio de amor ágape, que es el amor sacrificial. Y es un amor desinteresado que busca el bienestar del otro antes que el propio. Que es el amor al cual somos llamados a vivir. Es el amor de Dios en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros. Porque, ¿qué dice? ¿El amor de quién es? Ya tenemos la base necesaria, ¿no? Importante de por qué debemos de amarnos. ¿Por qué debemos de amarnos? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es decir, la evidencia de que hemos nacido de Dios es que amamos. Si hay carencia de amor en nosotros, revisemos nuestra fe. ¿Sí? Y no el amor, no el concepto de amor que nosotros tenemos, el amor que la Biblia dice que debemos de tener. Sí. Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. No, yo amo al Señor, ¿verdad? Y lo adoro y estoy... pero soy totalmente insensible a las situaciones de mis hermanos. O solamente soy empático con los que me caen bien, pero los que me caen mal, pues que el Señor los bendiga. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Y ahora, esto no refiere, mis amados, en que todos vamos a ser intis confis. No refiere, mis amados, a que todos vamos a ser así súper íntimos y no habla, porque no somos monedita de oro ni uno. ¿Sí? Porque seremos más afines unos a otros. Pero eso no tiene que ver con amor. Yo quizá no puedo ser afín a alguien, ¿sí? Es decir, me puedo llevar bien y todo, pero a lo mejor no es mi íntimo, ¿sí? Pero lo amo, pero estoy dispuesto a dar mi vida, estoy dispuesto a darme. ¿Me explico? Ahora, Jesús habló acerca de eso y dijo, miren, los que no conocen al Señor, los gentiles, ellos aman a sus amigos. Y no hay mérito en eso. Pero yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos. Y eso tiene que ver con aquellos a los cuales no somos tan afines, que quizá por contextos de vida, incluso aquí entran estatus sociales, etcétera, etcétera. No soy tan afín, no tenemos muchas cosas en común, no estoy de acuerdo con su forma de vida, no estoy de acuerdo en cómo toma decisiones, y no necesariamente es porque está cometiendo pecado, simplemente no estoy de acuerdo con él, y eso me lleva a lo mejor a no tener una relación tan cercana, porque yo pienso de una manera y él piensa de otra. Repito, no estoy hablando acerca de pecados, sino estoy hablando acerca de formas de vida. ¿Sí? Él tiende la cama con las rayas para allá, yo tiendo la cama con las rayas así. Entonces ya eso, pero lo amo. No estoy de acuerdo, pero lo amo. No me gustan sus zapatos, pero lo amo, ¿verdad? Ese es el asunto, sí. Entonces, al someternos unos a otros en el temor de Dios, estamos demostrando este tipo de amor, mis amados, en acción, el amor ágape, el amor sacrificial, buscando el bienestar y la edificación de nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe. Hacia allá es donde Dios quiere llevarnos, a estar dispuestos a perder por otros. El apóstol Pablo nos enseñaba, ¿no? Y dice, miren, aún me he dado de mí mismo, hablando él acerca de su persona, no solamente de las cuestiones materiales, no solamente lo que tengo, sino lo que soy, por amor a ustedes. Ese es un ejemplo de un hombre que amaba la obra de Dios. Y todos somos llamados a eso, no solo el pastor, no solo los que predican, todos somos llamados a amar la obra de Dios de esa manera. Y eso no tiene que ver con lo que siento,
tiene que ver con lo que hago. Tiene que ver en cómo participo. ¿Amo a mis hermanos? Bueno, hay necesidades en la comunidad, estoy dispuesto. Hace ratito platicaba con un hermano, ¿no? Y me decía, mira, brother, quizás no es mi llamado, pero estoy dispuesto. Si hay que meter las manos, las meto. Esa es la actitud correcta. O sea, quizá no es mi llamado, quizá no es mi anhelo estar ahí, pero si hay necesidad y mis manos son útiles, aquí están mis manos. Le entro. Eso es producto del amor por la obra de Dios. Pero a veces condicionamos nuestro servicio al Señor. Digo, sí, Señor, te voy a servir, pero es como si el mesero llegara y te preguntara, ¿qué tiene usted para mí? Señor, a ver, diga, ¿qué tiene usted para mí? Porque a veces así le decimos al Señor, ¿no? A ver si me gusta, ¿no? Cuando es, Señor, ¿qué gusta que le traiga? ¿En qué le sirvo? Tráeme, ¿verdad? Unas quesadillas de marlin con tortilla de harina. No, a mí no me gustan las tortillas de harina, se las voy a traer en tortillas de maíz. ¿Cómo ve la actitud de ese mesero? Ay, no, a mí no me gustan las tortillas de harina y luego engordan. No sé, las quesadillas de marlin no se comen con tortilla de harina, se comen con tortilla de maíz. Le voy a traer tortillas de maíz. ¿Es un buen servicio ese? A veces hacemos eso con el Señor. Condicionamos nuestro servicio a Dios. Y esa es falta de sujeción. Es una falta de entendimiento. Sí. Entonces, debemos buscar la edificación de nuestros hermanos en todo lo que hacemos. Y si igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos, digan conmigo todos sumisos. El término sumisión implica cierta humildad y la aceptación de alguien que se halla por encima. Es decir, la Biblia nos instruye y nos dice, miren, consideren al hermano, considéralo como alguien mayor que tú. Considéralo como, implica en ese sentido, imagínense que todos tuviéramos ese concepto de todos. Es como cuando el esposo y la esposa se comprometen a, ¿sabes qué? Independientemente de lo que tú hagas, yo me encargo de tu corazón, con la confianza de que tú te vas a encargar del mío. Si fuéramos responsables con eso, hubiera menos consejería matrimonial. ¿Me explico? Pero solemos en ese sentido condicionar, Yo te cuido tu corazón dependiendo de cómo cuides el mío. En el momento en que yo sienta que mi corazón corre peligro, yo me encargo de que el tuyo también. Pero ¿qué tal si independientemente de cómo trates mi corazón, yo me encargo de tu corazón? Y que todos fuéramos responsables con eso. Ese mismo principio cabe precisamente en la sujeción. Yo voy a hacer mi parte. La demanda de Dios para mi vida es la sujeción. El estar sumiso. El tener una actitud humilde. El considerarlo a usted como alguien mayor que yo, el cual debo de tener mucho cuidado en cómo tratar cosas. Porque le debo respeto. Porque le debo honra. Pues Dios así lo dice. Sí. Este término es lo contrario a rebeldía. Es lo contrario a ser autónomo e independiente. Cuando no somos sumisos, precisamente estamos siendo rebeldes, estamos siendo autónomos, estamos siendo independientes, y esa no es la voluntad del Señor. La sumisión o sujeción de un creyente, de un cristiano a los hombres, envuelve la conciencia y la voluntad, y esta precisamente está determinada por su relación con Dios. Es decir, si yo no tengo una relación con Dios, porque al final esto es un fruto, ¿sabe? Tiene que ver con una decisión, pero es algo que
que de manera progresiva viene a ser un fruto, es decir, es algo que después es disfrutable porque se vuelve un estado de vida. Es una cuestión de estar. El humilde, ¿sí?, es humilde, tiene que ver con un estado. El rebelde es rebelde, tiene que ver con un estado. ¿Sí lo vemos? Es decir, determino actuar de cierta manera, pero al final tiene que ver con quién soy. Por tanto, cuando la sumisión, ¿sí?, implicará transgredir o violar la ley de Dios, habría que obedecer a Dios antes que los hombres, ¿sí? En ese sentido, el hecho de estar sujetos unos a otros no significa que vamos a hacer todo lo que el hermano quiere, como hace rato mencionábamos, ¿no? Sino hay una ley que está por encima. ¿Recuerdan ahí en Hechos 5:29? Cuando las autoridades tomaron a los discípulos y les dijeron: miren, está bien, los vamos a volver a dejar ir, no hemos hallado falla en ustedes, pero ya no prediquen a ese tal Jesús, ya no prediquen el evangelio. ¿Y qué fue lo que contestaron los discípulos? Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Aquí voy con esto, mis amados, a que si en alguna situación, en alguna circunstancia, llega a haber una discrepancia en donde se ve comprometida la palabra de Dios, bueno, no voy a decir por honra a mi hermano voy a hacer lo que él dice, ¿verdad? O voy a respetarlo. Bueno, es que no quiero que se hable mal de él y no quiero. No, tenemos que ver qué es lo que dice la palabra, ¿sí? Si algún hermano es sorprendido en pecado, dice la Escritura que tenemos que ir a llamarlo y tenemos que reprenderle. Y si éste no atiende el llamado, entonces llevaremos a un testigo y lo tomaremos entre los dos y le diremos: hermano, arrepiéntete de esto, estás mal. Y si el hermano persiste en esa conducta y en esa práctica pecadora, después es exponerlo a la iglesia para echarlo fuera. Eso es lo que dice la Biblia. Aunque sea mi compadre, aunque sea mi amigo, aunque sea mi amiga, pero la palabra de Dios está por encima de nosotros. Y es por eso, mis amados, que la sujeción mutua, que el hecho de nosotros estar sujetos unos a otros, tiene que ver precisamente con la palabra de Dios. Necesito estar sujeto a la palabra. No es una cuestión solamente de empatía, no es una cuestión de afinidad, no es una cuestión de que me caes bien o no. Es que es lo que dice Dios al respecto. Sí. Y entonces, mis amados, podemos encontrar relaciones sanas. ¿En qué sentido? En que muchos de nosotros quizás hay cosas en el corazón que no se tratan porque no estamos sujetos unos a otros. Y hay cosas guardadas, y no estoy hablando de que tengo algo con alguien, no, quizá pecados, hábitos, cuestiones que hay ahí, pero no hay tal relación como la Escritura dice, y no se tratan. Y no se tratan. Y no se exponen. Hay una responsabilidad en nosotros de procurar el bienestar de los demás. Puesto que Dios desea que seamos transformados en hombres y mujeres humildes, con nobleza en el corazón, Dios nos llama a esta sujeción. Sí. Y dice el apóstol Pedro ahí en el texto: revístanse, revestíos. Sí. Igual esta es una palabra en imperativo, tiene que ver con un mandamiento, no es una sugerencia. El Señor está mandando, es un mandamiento. Ponerse y quitarse la ropa, que es lo que significa revestirse, ¿sí? Es quitarse y ponerse. Esta frase bíblica es para identificar un estilo de vida ético para los creyentes. Hay muchos textos que hablan acerca de eso. Job habla de eso, Salmos habla de eso, el profeta Isaías habla de eso, de revestidos. Efesios, el apóstol Pablo habla mucho acerca de eso, de revestidos de la nueva naturaleza, quitarse la ropa vieja y tomar una ropa nueva, una vieja naturaleza y una nueva naturaleza, la obra del Señor en cada uno de nosotros. Ahora, el creyente debe de tratar de imitar las características de Dios y superar cualquier espíritu competitivo, porque de repente lo somos, ¿no? Y actuamos en esa competitividad, ¿verdad? El término griego para vestirse literalmente es ceñirse. ¿Sí?
Según Juan 13, del 2 al 11, es posible que Pedro refleje las acciones de Jesús en el aposento alto. Recuerden que Jesús se ciñó un delantal de esclavo y lavó los pies de los discípulos. Pedro había conocido la verdadera humildad. Y ahora nos llama a nosotros, mis amados, como creyentes, a emular a Cristo. Nos llama a vivir como Él. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, y en el capítulo 2, verso 8, ¿no? Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siempre, mis amados, nosotros veremos ligada la humillación con la obediencia. Siempre. Cuando nosotros vemos que Dios le refiere al pueblo de Israel que son duros de dirigir, tiene que ver con su desobediencia al mandato. El orgulloso no obedece. El orgulloso desprecia la instrucción. El orgulloso no echa mano de la sabiduría. El orgulloso desprecia el consejo. Y al orgulloso Dios le da la espalda. Pero al humilde, por más cabezón que sea, hay favor de parte del Señor cuando hay un corazón contrito y humillado. Pedro había conocido la verdadera humildad en la persona de Jesús y nos llama a ser imitadores de Él. Sí. El Maestro nos llama a seguir sus pisadas como buenos discípulos y lo hace a través de los escritos de los apóstoles, a través de Pedro y de Pablo. Pregunta: ¿podría someterse a su hermano de al lado? ¿Podría hacerlo como la palabra de Dios lo establece? Ahora alguno por ahí dirá, dice sujétense. Bueno, pero después dice sométanse todos. ¿Están sujetos? Dice y someteos todos. Pedro no solo exhorta a los jóvenes, sino también a los líderes, a los hombres de la congregación y a todos los miembros de la iglesia. Todos debemos de estar sujetos. El pastor está sujeto. Los que predican están sujetos. Los líderes, todos estamos sujetos a la palabra de Dios. Y si hay algo que la palabra de Dios amonesta en nuestra persona, en nuestra vida, ustedes tienen la autoridad espiritual para hacérsela ver al líder, al pastor, al que predica, al hermano, a todos. Por eso la palabra de Dios dice todos. Todos. No existen tales siervos del Señor intocables, ¿verdad? No. Es que no te puedes levantar en contra del ungido de Jehová. Textos totalmente descontextualizados. Cuando el apóstol Pedro habla acerca de los ancianos, él se cuenta junto con ellos. Se pone al mismo lugar que ellos, en la misma posición. Todos debemos de estar sujetos. Todos. ¿Sí? Es crucial que los creyentes entiendan su responsabilidad personal con la paz y con la unidad de la comunidad. Es importante y tiene que ver precisamente con eso. Por eso ahí el apóstol Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 2 y 3, dice, con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre son dos palabras claves en la vida del creyente. Humildad y mansedumbre. Dice, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, viendo por el otro antes que por mí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí. Pero para que el versículo 3 se pueda dar, es importante y necesario el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Sí. Para entonces estar prestos en la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Queremos armonía en nuestra congregación, queremos crecer, ¿verdad? Espiritualmente hablando, necesitamos actuar con humildad. Necesitamos ser mansos, mis amados. Sí. Entonces dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Sí, humildad. Este es un término compuesto de humildad y mente. Este mismo término ya lo había utilizado el apóstol Pedro en el capítulo 3, en el versículo 8. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos y amigables, así como lo dice Valera 60.
Pero una versión más precisa, fíjense cómo lo dice, que es la misma palabra que está utilizando aquí el apóstol Pedro. Primera de Pedro 5, versículo 8 dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Esta es una frase, no solamente es una palabra, es una frase, espíritu humilde. Y esto refiere a un pensamiento llevado a la práctica. No es solamente ser buena onda en la cabeza, pues, sino es practicarlo. Es llevarlo a cabo. Espíritu humilde. En su trato mutuo. Enfatiza acerca de comunidad. Ser humildes unos a otros. No. Ay, es que yo soy bien humilde. Bien, ay no, me paso de humilde. Sí. No, me puedo comprar el iPhone 15 y no me lo compro porque me paso de humilde. Ay no, qué bárbaro. Eso no es humildad, mis amados. Humildad es ceder ante los demás. Yo quiero lo mismo que él y él agarró. Está bien, te lo doy. Con gozo en el corazón. Qué bueno. Qué bueno. Está bien. Sí. Revestidos de humildad. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo voy? Ok. Porque Dios resiste a los soberbios. Dios se opone a los orgullosos, mis amados. Y este es un tema. Podemos hacer una serie acerca del orgullo. Quizá más adelante podemos hablar de eso. Si hay un problema en el ser humano, es esto. Si hay una bronca en el ser humano, es esto. El principal problema en los matrimonios es esto. El divorcio se da por esto. Por orgullo. No quiero ceder. No, me lastimaste. Y no, ¿por qué no? Me siento lastimado. Me siento lastimada. No, es orgullo. Y el orgullo te lleva a hacer y decir cosas terribles. Terribles. Y el asunto es que ya lo dijiste. Sí, pero ya me arrepentí y me siento mal y pido perdón. Sí, pero ya lo dijiste. Sí, pero ya diste cabida al orgullo. Sí, pero ya dejaste que eso aflorara. Y el asunto es que si no ponemos un alto, eso cada vez será más extremo y más extremo y más extremo y más fuerte y más fuerte. Y las palabras cada vez serán más antisonantes. El orgullo. Sí. Dios se opone a los orgullosos. Dios le da la espalda. Miren, no hay ninguna otra característica en el ser humano por el cual nosotros veamos una expresión tan terrible como esa. Dios le da la espalda a los orgullosos. No a los mentirosos, no a los fornicarios, no a los adúlteros, no a los ladrones, al orgulloso. Sí. Si usted reconoce que es orgulloso o orgullosa, trabaje en eso. Su relación con Dios se ve totalmente cancelada, no fluye, no hay fruto en eso precisamente por el orgullo. Sí. Esta misma cita la vemos en la epístola de Santiago. Santiago cita también Proverbios 3:34, que es donde vemos este texto. De Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí. El término gracia se utiliza en el sentido del Nuevo Testamento de favor. Dios da favor, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, ay, pues con el favor de Dios. Bueno, si estamos alineados a lo que Dios dice, tendremos su favor, si no, no. Ay, ojalá se dé esta tranza que estoy planeando para que caiga una lana, con el favor de Dios va a pasar. Pues no. Bueno, el favor de Dios no va a estar ahí. ¿Sí? El favor de Dios no está ahí. ¿Sí? Estará la tranza, ¿verdad? Estará la astucia, estará la malicia, pero no el favor de Dios. Y cuando no está el favor de Dios, mis amados, es terrible. Cuando no está el favor de Dios, eso es terrible. Sí. La instrucción es humíllense. Esto también está en imperativo. Sí. Por tanto, vemos una instrucción: humíllense. Dile al que está a tu lado, humíllate.
Humíllate. Ahora, la humildad es una característica de Jesús, ¿cierto? Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sí, pero yo soy manso, no menso, pastor. Es otra cosa. Jesús tampoco era menso, Jesús tampoco lo era. Sí. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Nos vamos a humillar ante la voluntad del Señor. Esa mano poderosa, cuando habla acerca de la poderosa mano del Señor, tiene que ver con su perfecta voluntad. Tiene que ver con lo que Dios establece, con lo que Dios dijo, en donde no hay, mis amados, un espacio para mi opinión, donde no hay un espacio para lo que yo considero y yo quiero. La poderosa mano de Dios habla de algo determinado por Dios, que así será, sí o sí. Le guste al hombre o no le guste al hombre, querramos o no querramos, Dios lo estableció así y punto. Aun cuando las naciones enteras se junten en contra del Señor y todos los ejércitos se reúnan para poder ir en contra de lo que Dios establece, no van a poder hacer nada, mucho menos nuestras rabietas, mucho menos el hacer nuestra propia voluntad. Lo único es que manifestamos orgullo en el corazón y Dios dice: bye. Háblale a la mano. No estoy a favor tuyo. Ay, es que mi esposo es... Ay, no. Tu esposo. Ay, es que mi esposa... Tu esposa. Es decir, tenemos una responsabilidad personal. ¿Sí? La poderosa mano de Dios es una frase que habla precisamente lo mismo que Santiago 4:6, ¿no? Habla de un cuidado de Dios, una frase antropomórfica que habla de un cuidado de Dios, de su providencia, de su fiel amor, aún en medio de la persecución, ¿sí? En medio de las circunstancias adversas, en medio de las cuestiones difíciles, decisiones que el Señor sabe que quizá nos pueda costar, pero estamos actuando en obediencia al Señor. Él nos va a dar ese favor. Y habla de esa poderosa mano, de que es garantía. Es garantía. Por cuanto Él lo dice, miren, Dios bendice. Dios favorece al humilde, es garantía, porque Dios lo dijo. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Humíllense en obediencia al Señor y tendrán el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dice así. Sí. Habla del cuidado de Dios, de su fidelidad, de su garantía, aún en medio de las circunstancias adversas. Él es la mano invisible, tal como en el caso de Esther, ¿no? Si nos humillamos delante de Dios, si nos sujetamos a su palabra, estando sujetos unos a otros, Él nos exaltará, dice la palabra. Él nos exaltará. Y se lo está diciendo a humildes. Si alguno dice: ay, yo quiero que el Señor me exalte, entonces voy a ser bien buena onda para que el Señor me exalte. Pues no estamos obrando en humildad, ¿verdad? Entonces esto refleja las palabras de Jesús ahí en Mateo 23:12. Porque el que se exaltare, el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Sí. Si nosotros pretendemos, mis amados, salirnos con la nuestra en cualquier área de nuestra vida, miren, no solamente en el matrimonio, sino también con nuestros hijos. Así se hace. ¿Por qué? Porque soy tu padre o porque soy tu madre, ¿verdad? Y no hay la humildad en nuestro corazón de instrucción, de hablarle a nuestros hijos como debemos, de instruirlos, porque al final esa es la encomienda: instruir al niño, instruir a nuestros pequeños. Esa es la encomienda. No manipular sus vidas, no hacer que hagan lo que nosotros querramos porque queremos que así sea. No, es instruirlos en amor, en firmeza, con toda paciencia, pero también con humildad. Aún a nuestros hijos, mis amados, nosotros estamos sujetos de alguna manera.
No estoy hablándole de que le pidamos permiso para hacer algo a nuestros hijos. No estoy hablando acerca de eso. Pero si yo considero a mi hijo, a mi hija, en mi caso, y los honro y los respeto, yo no voy a hacer algo que transgreda su persona. Los voy a respetar y me voy a conducir delante de ellos con respeto. Los voy a honrar aun cuando estén pequeños. Porque si yo quiero enseñarles a ellos a honrar, a respetar, a ser una persona sumisa y humilde, ellos lo tienen que ver en mí y lo tienen que ver en ellos, es decir, en mi conducta para con ellos. Y esto, repito, tiene que ver con firmeza, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con dirección, tiene que ver con instrucción. No, así se hacen las cosas y punto. No, debe de haber una plática previa, una plática durante y una plática después, y lo que sea necesario. Así en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, con nuestros hermanos en la congregación, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Es que es bien difícil. Es un desafío. Es un desafío. Pero en el versículo 7 dice el apóstol Pedro, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dios sabe que no es sencillo. Y muchas veces las demandas de Dios, porque vivimos en este cuerpo corrupto, lo estresan al cuerpecito, lo meten en tensión, porque somos llevados a hacer cosas que el cuerpo no quiere hacer. Somos llevados a hacer cosas que muchas veces en la carne ya habíamos planeado hacer, pero Dios dice: haz lo contrario, y este cuerpo entra en tensión. Pero ahí es donde tenemos que someter la carne. Sí. Y tenemos que hacer la voluntad del Señor. En el versículo 7, Pedro nos recuerda que además de someternos unos a otros y vivir en amor y respeto mutuo, también debemos de aprender a confiar completamente en Dios, mis amados, y depositar nuestras preocupaciones y ansiedades en Él. Sí. Si alguno cree que tiene que ser vengado, bueno, la venganza es del Señor. Si alguno cree que ha vivido injusticia, Él es el justo. Pero la ira del hombre no hace operar la justicia de Dios. Eso le compete a Él. Nuestra responsabilidad es ser mansos y humildes como el Señor. Pedro nos presenta a un Dios que no solo es soberano y digno de reverencia, sino también es un Padre amoroso que se preocupa por nosotros y cuida de nosotros en todo momento. Sí. Este texto, mis amados, esta enseñanza, sí, complementa la idea de someternos unos a otros en el temor de Dios de una manera santa, poderosa. Sí. Nos recuerda que nuestra sujeción mutua no se basa en el miedo ni en la manipulación. Es decir, no es como que si no me sujeto, si no me someto, entonces me voy al infierno, ¿verdad? O Dios no me quiere. No es eso. Apela precisamente a la honra al Señor, al amor a Dios y al amor a los demás. Sí. Al echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, demostramos nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Reconocemos que aunque podemos esforzarnos por vivir en armonía con nuestros hermanos, con nuestras hermanas de la fe, con nuestra esposa, nuestra familia, finalmente es Dios quien tiene el control y Él es quien cuida de nosotros en medio de cualquier situación. El asunto es cuando Dios no está dentro de las relaciones. El asunto es cuando a Dios lo dejamos fuera. Cuando nuestro corazón busca hacer su voluntad y Dios dice: no, echen sus cargas a mí. Leyendo todo el texto de Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí,
¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Jesús. ¿Y cómo le fue a Jesús? Ay, Señor, es que es injusto que me pase esto. ¿Cómo le fue a Jesús? Tendríamos la capacidad de mirarlo a los ojos y decirle: Señor, ¿es injusto que me pase esto a mí? Quizá teniendo presente la escena de la cruz, con su carne desgarrada, con una corona de espinas en su frente, quizás con algunos pedazos de carne colgando en su barba. ¿Tendríamos nosotros la autoridad para verlo y decirle: ¿es injusto? ¿No puedo dejar pasar esto? ¿No puedo perdonarle esto? ¿No puedo perdonar aquello? Aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y miren, la parte B de este texto es la clave para lo que quizá muchos siguen buscando. Si ya hallaréis descanso para vuestras almas. Hay almas inquietas, hay almas cansadas, espíritus quebrantados, precisamente por esto. Pero hasta que no vayamos al Señor y aprendamos de Él, nuestra alma seguirá inquieta. Voy a hacer de nuevo esa pregunta: ¿podremos sujetarnos unos a otros? Es una palabra que debemos de hacernos, y según la respuesta es tratar con eso en el corazón y ser sinceros, porque quizás la verdad es que no. No puedo sujetarme a la mujer que amo, no puedo sujetarme al hombre que digo que amo, me voy a andar sujetando a otro, fulano o fulana. Es para meditar, es para meditar. Podemos sujetarnos unos a otros, entendiendo que no es porque sea mejor el hermano o con mayor o menor valor, sino porque es una demanda de Dios, apelando a la humildad de nuestros corazones y a la docilidad que debe caracterizarnos como pueblos suyos. ¿Qué tan dócil soy? Pues somos como el pueblo de Israel, ¿no? Con esa característica: duro de cerviz, de cuello duro. O sea que no se puede dirigir. Está Dios jalando y uno así, ¿no? ¿Alguna vez has montado algún caballo que no es dócil y que le jalas y no? A mí el mismo día me tumbaron 2 caballos de esos, que le jalas y no hace caso. No, tiene que ver, esa expresión en el Antiguo Testamento tiene que ver con un cuello duro, con un cuello que no dobla. Es decir, si tú le das un jaloncito, ¿verdad? Un jaloncito, a veces Dios está así, ¿no? Y dice: no, está duro el cuello, no cede. Bueno, el asunto es que ese es sinónimo de orgullo, y debemos de entender esto según la narrativa de Éxodo, mis amados, antes de que nosotros veamos el texto que dice que Dios endureció el corazón de Faraón. El Señor ya le había hablado muchas otras veces al Faraón, y dice la palabra que el Faraón había endurecido su corazón. ¿Me explico? Es decir, no todo el tiempo el Señor estará ahí. Llegará el momento en donde no habrá retorno. Y Dios demanda, y Dios demanda, y Dios demanda, y nosotros cerramos el corazón, cerramos el corazón, cerramos el corazón. Dios nos libre que el Señor termine por endurecer nuestro corazón, porque ya no hay más que hacer.
porque ya no hay más que hacer. Y es prácticamente te entrego a la concupiscencia de tu corazón. Sí. En conclusión, la exhortación de Pedro, ahí en la primera carta de Pedro 5:7, nos lleva a una profunda confianza en Dios como nuestro pastor, como nuestro protector supremo. Nos invita a vivir en una sujeción mutua unos a otros, sabiendo que Dios está en control y que podemos confiar plenamente en su cuidado y en su provisión en todas las circunstancias. Mis amados, que esta verdad nos fortalezca y que nos anime a vivir vidas en amor, en humildad y confianza en Dios, y que se vea reflejada en esta pequeña comunidad, en este pedacito de iglesia. Porque eso somos un pedacito de la iglesia de Cristo. Sí. Tenemos una responsabilidad. Empecemos en casa y que por supuesto esto se extienda con la familia y con la familia de la fe, que es la demanda principal acá. ¿Sí? Nos ponemos de pie. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos creen esto? Dile al que está a tu lado: Dios cuida de ti. Y dile otra vez: de veras, Dios cuida de ti. No es de chill, es de veras. Es de veras. Dios cuida de los suyos. Y Dios, en ese cuidado, permite que experimentemos cosas, permite la aflicción, porque somos muy duros. Y no es hasta que no nos vemos ahí en el suelo, hasta que no nos vemos quebrados, que volteamos al cielo y decimos: Señor, te necesito. Otra vez lo hice en mis fuerzas, Señor. Otra vez hice lo que yo quise y estoy aquí. Pero reconozco que te necesito, que necesito de tu cuidado y de tu dirección. Miren, Dios es muy bueno y Dios demanda a nosotros cosas que Él hace. Es decir, Dios nunca demandará a nosotros algo que Él no hace. Sí. Y siempre Él es ejemplo para la instrucción. Y cuando el Señor trata acerca del trato los unos con los otros, el Señor nos dice que debemos de ser pacientes. Incluso ahí con el apóstol Pedro hablando con Jesús, le habló acerca de las ofensas y le dijo: Señor, ¿hasta dónde? ¿No? ¿Qué tanto debo de perdonar? ¿Qué tanto debo de ceder? ¿Qué tanto debo de estirarme en la ofensa de mi hermano? El Señor le dijo: hasta 70 veces 7. Es un hebraísmo, las veces que sean necesarias. ¿A qué voy con esto? Es que el Señor nos perdona las veces que sean necesarias. Dios no puede ser burlado. No se preocupe. Usted no piense en no, pues entonces el hermano, usted no se preocupe por el hipócrita. Usted no lo sea. Dice la palabra que Dios no echa fuera al contrito y humillado de corazón. Aquel corazón que realmente está arrepentido, el Señor no lo echa fuera. Y mientras usted tenga la esperanza de pedir perdón y humillarse delante de Dios, hágalo. El enemigo le va a decir: eres un hipócrita, Dios ya no te ama, no hay oportunidad para ti, Dios no quiere hacer nada en tu vida, ya pasó el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Si Dios demanda de nosotros el perdón a los demás las veces que sean necesarias, es porque Él también es así con nosotros. Sí. Entonces,
Dios se encargará. Y con esto quiero animarle, precisamente echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿sí? De los que son suyos. Ahora, si alguno no es suyo, pues bueno, que el Señor le revele, que el Señor lo convenza, que lo lleve a un arrepentimiento genuino y que lo haga nacer de nuevo, que le dé una nueva naturaleza para entonces vivir para Él. Pero lo que somos de Él, dice la palabra que no hay nada que nos pueda apartar de su amor. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. Sí. Y hay un mensaje para 2 clases de personas que seguramente se encuentran en este lugar: los que son y los que no son. Pero para los dos hay esperanza. Para los dos hay esperanza en Él. ¿Sí? Oramos a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Ciertamente hay encomiendas que son más difíciles que otras en nuestra carne, Señor, y que nos cuestan trabajo, porque aún hay cosas, Señor, en nosotros que quizá no hemos tratado y quizá no hemos llevado a tus pies. Y esta carne se sobrepone, Señor. Y aún el orgullo y la soberbia, Señor, son tan evidentes y están a flor de piel, Señor. Quizá cosas que en algún momento habíamos pensado que ya habíamos superado, que habíamos vencido, alguna circunstancia lo hace detonar y nos hace ver que aún, Señor, necesitamos trabajar, pero confiamos en tu obra, Señor. Tu palabra dice que tú no nos dejas solos, que tú nos cuidas, que tú nos guardas. Y aún aunque fuésemos torpes, Señor, aún cuando quizá tomáramos malas decisiones, tu Santo Espíritu nos guiará por esa senda de justicia. Y no nos vamos a extraviar, Señor, porque tú estarás con nosotros. Y no nos vamos a perder, Señor. Quizá tratarás con nosotros, pero no nos perderemos, porque estamos siendo guardados en tu mano. Y no hay nada que pueda arrebatarnos de tu amor, Señor. No hay circunstancia lo suficientemente grande como para poder apartarnos de tu amor. Y yo oro, Señor, por aquel que quizá no ha procedido al arrepentimiento, Señor. Solo tú sabes. Ruego, Padre, para que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, y convenza. Y convenza. Gracias por tu obra, Señor, pues solo tú la puedes hacer, nadie más. Señor, que como congregación, como esta pequeña porción de tu iglesia, Señor, que podamos vivir dignamente según las bendiciones que nos han sido dadas en Cristo Jesús, y que podamos ser luz, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza por siempre. Amén. Amén. ¿Por qué no dar un aplauso al Señor? Señor, gracias por tu obra. Gracias a Dios, Señor. Bueno, pues despídanse, dense un abrazo, salúdense si no se ha saludado, y que tengan buen provecho. Ya se les ve cara de hambre, a mí también. Nos vemos el miércoles.